...16 de julio de 2025. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube El conocimiento real que lleva a la vida eterna, creado por el mejor teólogo bíblico del planeta, llamado Tito Martínez, de España. Efectivamente. Hoy vamos a analizar un estudio bíblico suyo bastante, directo. Sí, el título ya lo deja claro, ¿verdad? Totalmente. El título es: El único Dios verdadero es el Padre Celestial, no es el Señor Jesucristo. Desenmascarando a los falsos cristianos unicitarios. Vaya, fuerte. Y con esas mayúsculas se nota el énfasis. Sí. El estudio va dirigido muy específicamente a quienes él denomina falsos cristianos unicitarios. Esa es la audiencia principal a la que interpela. Entendido. Y la tesis central, la idea principal que defiende Tito Martínez aquí es... Pues la reitera constantemente. El único Dios verdadero es el Padre Celestial. Ni Jesús, ni tampoco, claro está, ningún falso Dios trino. Esa es la base. O sea, una postura muy definida frente a otras corrientes. Exacto. Y afirma que estos falsos cristianos unicitarios han sido, y cito, engañados. ¿Engañados? ¿Por quién o por qué? Por falsos pastores que promueven doctrinas opuestas, totalmente contrarias, a lo que enseñaron Jesús y los apóstoles. Ya veo. ¿Y la consecuencia de ese supuesto engaño sería? Que esta, él la llama religión falsa, rechaza el conocimiento verdadero. Ese conocimiento que lleva a la vida eterna. Es una acusación seria. ¿Se enfoca en algún grupo en particular para ilustrar esto? Sí. Dedica una parte importante a analizar la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. ¿La IPEC? Ah, la IPOC. Correcto. La señala como la principal iglesia representativa de estos falsos cristianos unicitarios a los que se dirige. ¿Y qué analiza de ellos concretamente? Pues va directo a su página web, a la sección de artículos de fe. Ese es su punto de partida. Interesante. ¿Usa sus propias declaraciones doctrinales? Exacto, para contrastarlas con lo que él expone como la enseñanza bíblica correcta. Y siempre vuelve a su idea central. ¿Cuál era? Recuérdanosla. Que el único Dios verdadero es el Padre Celestial. Lo repite como un mantra a lo largo del estudio. Es el eje de todo. Queda claro el planteamiento del estudio de Martínez. Un análisis muy enfocado y con una tesis muy contundente. Muy contundente, sí. Vamos a basarnos en un estudio de Tito Martínez que parte de una declaración de fe concreta. Sí, esa que afirma que el Dios invisible, pues, se manifestó en carne en la figura de Jesucristo. O sea, la idea de que el Padre se hizo hombre en Jesús. Justo. Y, bueno, la misión de este análisis, tal como lo presenta Tito Martínez, es clara. Examinar esas ideas, contrastándolas con las Escrituras. Se basa sobre todo en la Reina Valera 1960 y el texto griego. Y ojo, porque Martínez subraya que entender esto bien es crucial. ¿Crucial en qué sentido? Pues afirma que de esto depende la salvación eterna del alma. Casi nada. Palabras mayores. Vale, pues vamos a desgranarlo. La pregunta central del análisis que nos ocupa hoy es: ¿quién es, según el texto bíblico, realmente el Dios invisible? ¿Y quién es el único Dios verdadero? Exacto. El estudio de Tito Martínez argumenta que, según el texto bíblico, esto está meridianamente claro. Se apoya en varios pasajes. Pues vamos a leerlos. Es importante que los leamos de forma literal y completa, tal cual aparecen en el análisis de Martínez. A ver, Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ajá. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Sigue. 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y el último? Y 1 Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Vale. Pues, según el texto bíblico, la interpretación que presenta Tito Martínez es que estos textos señalan inequivocadamente al Padre Celestial. Él es el Dios invisible, al que nadie ha visto.
El argumento es lógico. Si a Jesús se le vio, caminó entre la gente. Claro, no puede ser ese Dios al que nadie ha visto ni puede ver. Exacto. Jesús vino a darlo a conocer, a revelar a ese Dios invisible. Por tanto, se concluye, el único Dios verdadero es el Padre Celestial. ¿Entendido? Y aquí es donde el análisis de Tito Martínez choca frontalmente, digamos, con la enseñanza de los falsos cristianos unicitarios, ¿verdad? Y se centra en un versículo que, según se dice en el estudio, estos grupos suelen, ocultar o retorcer. Justamente, Tito Martínez le da muchísima importancia a Juan 17:3. Es central en su argumento. Vamos a leerlo también con atención, completo. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vale. Y esta es la vida eterna. Entonces, ¿qué significa esto según el texto bíblico, tal como lo interpreta el estudio? Pues la interpretación que se presenta es tajante. Se argumenta que Jesús mismo está hablando, está orando al Padre y hace una distinción clarísima. Se dirige al Padre y le llama a ti, el único Dios verdadero, y luego habla de sí mismo, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, diferencia entre el que es el único Dios verdadero y el que ha sido enviado. Exacto. Una diferencia fundamental, según este análisis. ¿Y cómo conecta esto con la refutación de la doctrina de los falsos cristianos unicitarios? Pues de forma directa. La conclusión de Martínez es que este versículo, según el texto bíblico, desmonta esa creencia, porque separa claramente al único Dios verdadero, que es el Padre, del enviado, que es Jesucristo, el Mesías. Y la lógica que aplica es que el que envía es superior al enviado. Eso es, el Padre es supremo. Por eso se insiste tanto. El único Dios verdadero es el Padre Celestial, no es Jesús. Y, por supuesto, tampoco un falso Dios trino, el Padre. El texto de Tito Martínez es muy directo sobre las consecuencias, ¿no? Afirma que creer esto, que el Padre es el único Dios verdadero y Jesús, el Mesías enviado, es esencial, es la condición para la vida eterna. Y presenta la doctrina contraria, la de los falsos cristianos unicitarios, como un engaño diabólico. Sí, vuelve a recalcar que el único Dios verdadero es el Padre Celestial. Esa es la piedra angular. Ajá. Desde la perspectiva de este estudio que analizamos, claro, la identidad del Padre como único Dios verdadero es el eje central. No hay margen ahí. El único Dios verdadero es el Padre Celestial. Sí, y esto, claro, deja una pregunta en el aire, ¿no? Una reflexión interesante. Si aceptamos esta línea argumental de Tito Martínez, con esa distinción tan radical entre el Padre como único Dios verdadero y Jesús como el enviado. ¿Qué pasa con otros pasajes? Exacto. ¿Cómo encaja eso? ¿O cómo se interpretan entonces otros textos bíblicos donde a Jesús se le atribuyen características o acciones divinas? El Verbo, Cristo y el Dios verdadero. El único Dios verdadero es el Padre Celestial, no Jesús ni tampoco un Dios trino. 1 Timoteo 3:16 y Juan 1:1. Exacto. Veremos las traducciones que propone y las conclusiones a las que llega. El primer punto que aborda Tito Martínez, y que parece central, es 1 Timoteo 3:16. Correcto. El análisis de Martínez señala que algunas versiones de la Biblia, por ejemplo, la Reina Valera que él mismo cita, estarían, según él, alteradas. ¿Alteradas en qué sentido? Pues al traducir, Dios fue manifestado en carne. Tito Martínez lo califica directamente de gran mentira y dice que es promovida por estos falsos cristianos unicitarios. Vale. ¿Y cuál sería entonces la traducción que él considera correcta? ¿La literal del griego? Pues él ofrece esta traducción, dice que es la literal. Indiscutiblemente grande es el de el bien reverenciar misterio, quien fue hecho manifiesto en carne, fue declarado recto en espíritu, fue visto a mensajeros, fue proclamado en naciones, fue creído en mundo, fue tomado hacia arriba en esplendor. Ajá. O sea, la diferencia clave es quién en lugar de Dios. Ahí está el meollo. Precisamente. La diferencia es fundamental. ¿Quién? No Dios. Entiendo. Entonces, claro, si el texto dice quién, la pregunta inmediata es ¿quién? ¿A quién se refiere? ¿Quién fue ese que fue manifestado en carne? Exacto. Esa es la pregunta. Y para responderla, el análisis de Tito Martínez nos lleva directamente a consultar otros pasajes. Según el texto bíblico, la respuesta está ahí. A ver, ¿cuál es cita? Pues mira, leamos textualmente lo que dicen estos versículos según se citan en el análisis. Primero, Juan 1:14.
Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vale. Luego, 1 Juan 4:2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ujú. Y sigue en 1 Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Claro, parece apuntar en una dirección. Y remata con 2 Juan 1:7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. La verdad es que la lectura seguida de estos versículos, tal como la presenta Martínez, parece bastante clara en su argumentación. Pues sí, para Tito Martínez la conclusión es rotunda. Fue el Verbo, a quien identifica como Jesucristo, el que se hizo carne. Y aquí es donde el análisis enfatiza, y lo pone con mayúsculas, en ninguna parte de la Biblia se dice que fue el Dios Padre quien se hizo carne. ¡Qué contundente! Mucho. Y recalca que el Padre es el único Dios verdadero. Bien, pues esto cubre el punto de 1 Timoteo 3:16. Pasemos entonces al segundo tema fuerte, Juan 1:1 y la naturaleza del Verbo. Aquí Martínez critica una idea que atribuye a los falsos cristianos unicitarios. Efectivamente. Critica la idea de que el Verbo sea simplemente el plan o propósito de Dios, algo abstracto. ¿Y cómo refuta eso? Pues para refutarlo, Tito Martínez se va a Apocalipsis 19.13. Vamos a leerlo también textualmente. Apocalipsis 19:13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ah, claro. El argumento de Martínez es que el Verbo de Dios no es un plan, es un nombre, un título que se aplica a una persona, Jesucristo. Entendido. Y esto nos lleva al análisis lingüístico de Juan 1:1, que parece ser otra pieza clave en la argumentación de Martínez, ¿no? Fundamental. Tito Martínez propone esta traducción literal del griego para Juan 1.1. En principio era la palabra, y la palabra era hacia a, el Dios, y Dios era la palabra. Hacia a el Dios, y Dios era la palabra. Suena un poco raro así de primeras. Sí, pero fíjate en la distinción que él recalca. Es lo importante aquí. Distingue entre el Dios, con artículo, o theos, en griego, que se refiere al Padre, al único Dios verdadero y supremo. ¿Vale? Y Dios sin artículo, theos, que se referiría al Verbo, a Jesús. Ya veo. ¿Y qué implicaciones saca de esa distinción gramatical? Es que el Padre es el Dios, por excelencia, el Dios supremo y único, mientras que el Verbo es Dios, en un sentido de ser divino, poderoso como Elohim en hebreo. Pero no es el Dios supremo. O sea, una divinidad, pero no la divinidad suprema, que sería el Padre. Argumenta que un plan no puede ser Dios ni puede estar con Dios como una persona distinta. Además de esto, el análisis de Tito Martínez también insiste mucho en la preexistencia del Verbo, ¿cierto? Sí, totalmente. Subraya que Juan 1.1 dice que el verbo era usa el tiempo imperfecto en griego, en, lo que para él indica una existencia continuada desde antes del principio, no que fuera creado en ese momento. Que ya estaba ahí. Que ya estaba ahí y además estaba con el Dios, o sea, con el Padre. Y para apoyar esto, cita también Juan 17.5, donde el propio Jesús habla de la gloria que tenía junto al Padre antes que el mundo fuese. Y supongo que aquí vuelve a la carga contra los que él denomina... Sí, el análisis de Tito Martínez acusa de nuevo a los falsos cristianos unicitarios de, según él, mentir al negar esta preexistencia personal del Verbo junto al Padre Celestial, a quien insiste es el único Dios verdadero. 1 Timoteo 3:16. Defiende que el texto original dice «¿Quién se manifestó en carne?», refiriéndose a Jesús, el Verbo, y no Dios. Y 2, el análisis de Juan 1.1, donde distingue entre el Dios, el Padre, el único Dios verdadero, y Dios, el Verbo, presentando al Verbo como un ser divino, preexistente y personal junto al Padre, pero distinto y no siendo él mismo el Dios supremo. Pues la verdad es que este análisis de Tito Martínez nos deja pensando, ¿eh? Pone de manifiesto cómo detalles de traducción, como una palabra, quién versus Dios, o incluso la presencia o ausencia de un artículo en griego, el Dios versus Dios,
pueden llevar a comprensiones teológicas radicalmente diferentes sobre quién es Jesús y su relación con Dios Padre, a quien Martínez identifica como el único Dios verdadero. Sin duda. Un pasaje bíblico que genera mucho debate, 1 Juan 5:20. Efectivamente. Queremos entender bien su interpretación sobre quién es el verdadero Dios en este versículo, algo que él considera, vital para la fe y para no caer en lo que llama doctrinas engañosas. Exacto. El enfoque de Tito Martínez es muy claro. Busca desmontar una lectura concreta de 1 Juan 5:20. Una lectura que él ve como errónea. Totalmente. Lleva a conclusiones teológicas muy peligrosas. Pone mucho énfasis en entender bien este texto, insistiendo en que, según el texto bíblico, el único Dios verdadero es el Padre Celestial. Perfecto, pues vamos a ello. El versículo en cuestión, 1 Juan 5:20. Vamos a leerlo literalmente y de forma completa y total como aparece en el análisis de Tito Martínez. Muy importante eso, leerlo tal cual. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Vale. Y Tito Martínez señala que este es precisamente el texto que usan los que él denomina falsos cristianos unicitarios. Eso es. Para decir que Jesús es el único Dios verdadero. Correcto. Y justo ahí es donde el estudio califica esa interpretación de absolutamente falsa y retorcida. Fuerte afirmación. Sí. Su primer argumento se basa en la frase para conocer al que es verdadero, Ajá. según el texto bíblico. Y él lo conecta directamente con Juan 1:18. Que dice que a Dios nadie le vio jamás. Exacto, el Dios invisible. Pues Martínez afirma que al que es verdadero se refiere sin duda alguna al Padre Celestial. O sea, que el Hijo vino para darnos a conocer al Padre. Precisamente. Para revelar al Padre como el verdadero Dios, el Dios supremo. Y aquí Tito Martínez lanza una advertencia muy seria contra lo que llama falsos pastores y falsos maestros, falsos cristianos unicitarios. Repite una y otra vez, el Padre es el único Dios verdadero, no Jesús, el Padre. Entendido. El papel del Hijo es revelar al Padre. Pero, ¿qué pasa con la siguiente parte? Eso de, y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo. ¿Cómo encaja eso? Buena pregunta. Aquí el análisis de Martínez se fija mucho en la preposición en. Sí, en griego aná, la G1722. Citando herramientas como la concordancia Strong, argumenta que aquí en no significa estar dentro de, en el sentido de identidad, sino que indica instrumentalidad. Instrumentalidad, o sea, como un medio. Exacto. Un medio. Por lo tanto, según el texto bíblico, la frase quiere decir que estamos unidos al Dios verdadero, al Padre, por medio de su Hijo Jesucristo. Ah, vale. Jesús es el medio, el canal, para llegar al Padre, que es el único Dios verdadero. Y Martínez insiste mucho. Esto no significa que Jesús sea ese único y verdadero Dios. Él es el camino, no el destino final, digamos. Entiendo. Jesús es el medio para la unión con el Padre. El Padre sigue siendo el único Dios verdadero. Pero, claro, aquí viene la parte más peliaguda, quizá. Sí. La frase final del versículo, este es el verdadero Dios y la vida eterna, que aparece justo después de mencionar a su Hijo Jesucristo. La proximidad es innegable. Cierto, la proximidad gramatical está ahí, y Martínez lo reconoce, pero considera que sacar la conclusión de que el pronombre, se refiere a Jesucristo lo tacha de interpretación falsa y ridícula. Falsa y ridícula. Sí, tanto para los falsos cristianos unicitarios como para los que él también denomina falsos cristianos trinitarios. ¿Y por qué? ¿Cuál es su razonamiento según el texto bíblico? Su lógica, basada en el propio texto, es que Juan ya ha dicho antes en el mismo versículo que el Hijo nos dio entendimiento para conocer al que es verdadero. Al Padre, según la conexión con Juan 1.18 que mencionó antes. Exacto. Entonces, dice Martínez, si ya se estableció que el objetivo es conocer al Padre como el verdadero, no tiene sentido que al final este es el verdadero Dios se refiera de repente a Jesús. La cercanía gramatical, insiste, no implica identidad teológica aquí. Afirma que hay otras estructuras parecidas en la Biblia que respaldan esta idea. El Padre Celestial es el único Dios verdadero. Ni un falso Dios trino, ni Jesús.
el Padre. La argumentación es que el versículo identifica sin lugar a dudas al Padre como el único Dios verdadero. Eso es. Y que Jesús es quien nos lo revela y el medio por el cual nos unimos a Él, al Padre, rechazando de plano otras interpretaciones. Exactamente. Y es fascinante ver cómo el análisis de Martínez se apoya tanto en la semántica, en el significado concreto de una palabra como en... La y- instrumentalidad. Eso es. Y también en el contexto, tanto del propio versículo como conectándolo con otros pasajes clave como Juan 1:18, para construir toda su argumentación. Sí, muestra la importancia de mirar la gramática y el contexto muy de cerca, en la teología. Sin duda. Y la posición que defiende Tito Martínez, basada en su lectura del texto bíblico, es insistente. El Padre Celestial es el único Dios verdadero. Muy bien. Esa frase final, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Exacto, una frase clave. La cuestión aquí es desentrañar a quién se refiere ese pronombre, este. Ese se refiere al Padre Celestial. Al Padre. Al Padre, sí, como el único Dios verdadero. Ujú. Y no a Jesucristo, que es a quien parece señalar por estar justo antes. Vale, ahí está el kit de la cuestión. La gramática parece señalar a Jesús. ¿Cómo sortea Martínez este escollo? ¿Qué dice su análisis? Pues el argumento central de Tito Martínez es que esa proximidad gramatical en el griego bíblico no es una regla absoluta. No es definitiva. Ah, interesante. O sea que aunque esté al lado, no significa que se refiera a él. Eso es. Presenta varios ejemplos de la propia Biblia donde un pronombre demostrativo como este, esta, aquel, no se refiere a lo que tiene inmediatamente antes. El único Dios verdadero, insiste, es el Padre. Bien, pues vamos a ver esos ejemplos. Aquí es donde, como dices, se pone interesante ver qué dice el texto bíblico. Exacto. A ver, empecemos por Mateo 27, versículos 57 y 58. Lo leo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Vale. Aquí, este claramente es José, ¿no? El que fue a Pilato. Clarísimamente. Es José, no Jesús, aunque Jesús se mencione justo antes. Según el texto bíblico, el pronombre salta al sujeto relevante anterior. Entendido. Veamos otro. Juan 1:40-41. Sí, dice así. Andrés, hermano de Simón Pedro. Era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, «Hemos hallado al Mesías», que traducido es Jesucristo. Y aquí, pues tiene que ser Andrés, el que encontró a Simón. Justo, es Andrés, no Jesús. De nuevo, según el texto bíblico, el pronombre se refiere a Andrés. Vale, seguimos. Juan 4:46-47. Leemos. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Aquí, es el oficial del rey, el que oyó y rogó, no el hijo enfermo. Exactamente, el oficial. Pasamos a Hechos. Hechos 7:18-19. Dice, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. ¿Este rey? Claro. Martínez además señala algo importante aquí. Dice que la palabra rey después de es un añadido en muchas traducciones, que en el griego original solo pone Ah, o sea que sería usando de astucia. Eso es, lo que haría todavía más evidente que se refiere al rey mencionado antes, no a José. Vale, muy claro. Más ejemplos en Hechos. Sí, Hechos 7:35-36. Es un poco más largo. A Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Lo sacó. Ese es Moisés, ¿no? El que hizo los prodigios. Sin duda. Es Moisés el sujeto principal de la acción de liberar, no el ángel que se menciona justo antes de según el texto bíblico. Es Moisés. Y queda un último ejemplo, creo, en la misma carta de Juan. Sí, 1 Juan 4:3.
Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Aquí sigue a la frase no es de Dios, pero se refiere al espíritu del anticristo. Correcto. No se refiere a Dios, sino al espíritu que no confiesa a Jesús. Bueno, pues con todos estos ejemplos, ¿cuál es la conclusión del estudio respecto a 1 Juan 5.20? Pues la conclusión de Martínez, basada en este patrón que él identifica en el texto bíblico, es que es perfectamente posible, y de hecho lo considera lo correcto, interpretar que en 1 Juan 5.20, no se refiere a Jesucristo, sino a la frase anterior en el mismo versículo, al que es verdadero, el Padre Celestial, el único Dios verdadero. Entonces, las implicaciones teológicas de esto son bastante fuertes, ¿no? Desde luego, son demoledoras para ciertas doctrinas. Martínez concluye que la enseñanza que identifica a Jesús como el verdadero Dios, basándose en este versículo, es, y cito sus palabras, falsa. Falsa. Sí, y un engaño, insiste una y otra vez. El Padre es el único Dios verdadero. Rechaza cualquier idea de un falso Dios trino. ¿Y conecta esto con otras partes de la Biblia, supongo? Claro, lo relaciona directamente con Juan 17.3, las palabras de Jesús en oración al Padre. ¿Qué dice ese versículo? Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, la vida eterna es conocer a ambos. A ambos, ¿sí? Al Padre como único Dios verdadero, y a Jesús como su enviado. No como si fueran la misma persona o el mismo ser. Martínez diferencia mucho sus roles entonces. Muchísimo. Basándose en textos como 1 Corintios 8.6, dice, el Padre es el origen de todo, la fuente, el único Dios verdadero. ¿Y Jesús? Jesús es el Dios unigénito, como dice Juan 1.18, el Hijo único de Dios, también llamado Dios fuerte en Isaías 9.6, pero es el medio. El medio. Sí, el agente a través del cual el Padre creó todas las cosas. Cita Juan 1.3, Corintios 8.6 de nuevo, Colosenses 1, Hebreos 1. Jesús es el instrumento divino, por así decirlo, pero no la fuente original. Ese es el Padre. Y también se usa el concepto de imagen, ¿verdad? Colosenses 1.15, Hebreos 1.3, Jesús como la imagen del Dios invisible. Exacto. Para Martínez, esto significa que Jesús es la representación perfecta del carácter y la esencia del Padre, como un hijo que es la viva imagen de su Padre. Comparten semejanza, carácter. Pero son personas distintas. Martínez es muy tajante aquí. Dice que afirmar que Jesús es el Padre es un disparate. Y usa una expresión muy fuerte. Dice que solo un tarado mental diría eso. Lenguaje duro. Sí. Reafirma constantemente. El Padre es el único Dios verdadero. Punto. Y toda esta interpretación tan detallada y tan contundente le lleva a criticar a grupos específicos. Efectivamente. El estudio concluye con una crítica muy directa a lo que él llama la Iglesia Pentecostal Unida y Unicitaria de Colombia. ¿Y qué dice de ellos? La califica de falsa, de enseñar doctrinas de demonios, y a sus miembros los llama falsos cristianos unicitarios. Falsos cristianos unicitarios. Sí, dice que están engañados por Satanás, y presenta este estudio como la exposición de la verdad bíblica frente a ese error. Es una posición muy firme y sin concesiones. Esto nos deja pensando claro. Pues sí. Plantea una cuestión importante para quien considere este análisis. Si uno acepta esta distinción tan marcada que hace Martínez, Padre como origen y único Dios verdadero, Hijo como medio e imagen perfecta, Sí. ¿cómo cambia eso la forma de entender a Dios? ¿Cómo afecta la relación personal con el Padre y con el Hijo? Es algo para darle vueltas, ¿no? Desde luego. Una reflexión profunda. Y con ella cerramos esta inmersión en el análisis de Tito Martínez sobre 1 Juan 5.20. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta la próxima. Para quienes quieran profundizar y leer el análisis completo de Tito Martínez, ¿dónde pueden encontrarlo? Pues mira, este importante estudio bíblico está disponible en su sitio web oficial. ¿Cuál es la dirección? Es las21tesisdetito.com. Todo junto. las21tesisdetito.com. Perfecto. ¿Y solo ahí? No, también está en su canal de YouTube. El canal se llama, igual que mencionaste al principio, El conocimiento real que lleva a la vida eterna. Vale, sitio web y YouTube.
Y un detalle útil, nos indican que el enlace directo a este estudio bíblico en concreto se encuentra en la descripción de este mismo vídeo de YouTube donde nos están viendo o escuchando. Genial, así es fácil acceder. Bueno, pues creo que hemos cubierto los puntos esenciales de este estudio, una perspectiva teológica muy específica. Definitivamente. Muy bien, pues ya para terminar, simplemente recordar, quien no esté suscrito a este canal, que lo haga. Eso es. Y que comparta este vídeo en sus redes sociales si le ha parecido interesante. Que le dé un like al vídeo, claro, eso siempre ayuda. Y muy importante, que active la campanita. Así YouTube le avisará cuando Tito Martínez publique un nuevo vídeo con más de este contenido. Perfecto. Pues hasta aquí nuestro análisis de hoy. Hasta la próxima.